Hola, hoy vamos a ver algunos frameworks como lo son Struts, Spring, GWT, JSF e Hibernate. Pero primero vamos a ver qué es un framework. Un framework o entorno de trabajo o marco de trabajo es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. Un framework nos sirve para hacer más fácil nuestros códigos y también por medio de ellos podemos reutilizarlos en otros proyectos y así evitar volver a escribir lo mismo y también pues ahorramos tiempo y mucho trabajo. Bueno, ¿qué es GWT? Sus siglas significa Google Web Talking. Es una tecnología de Google para acelerar aplicaciones RIA, que es Rich Internet Application de Internet y mejorar la experiencia del usuario. Este GWT busca mejorar la experiencia del usuario. Aquí algunas de sus características. Una de ellas es que utiliza Ajax, que es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA. Otra es que permite al desarrollador utilizar herramientas Ajax existentes para construir aplicaciones Ajax independientes del navegador. También dice que tiene un código disponible bajo la licencia Apache 2.0. Compila de Java a JavaScript. Podemos realizar extracciones y utilizar patrones de diseño orientado a objetos basados en Java. Empaquetando las clases en archivos jar, podemos crear módulos reutilizables fáciles de utilizar en otros proyectos. Ahora vamos a ver algunas ventajas. Es un generador de JavaScript. Eso quiere decir que convierte código Java a JavaScript automáticamente, pues si uno lo desea. Proporciona además un conjunto de herramientas para testear, depurar y para crear estadísticas de nuestro código, nuestro proyecto. Con esto podemos hacerle pruebas mucho más fácil a nuestro proyecto. También dice que es un generador de aplicaciones, de manera que una aplicación diseñada y programada en Java se convierte en una aplicación web que funciona en cualquier navegador, que eso es una gran ventaja realmente. Es muy fácil de reaprovechar fragmentos del código en otras aplicaciones. También dice que las nuevas versiones del compilador mejoran nuestra aplicación sin tocar nada del código. Compatibiliza la aplicación para navegadores futuros, genera mejor el código y lo hace más rápido. Las desventajas. Este código es pago, este framework, por lo tanto pues hace que sea un poco pues difícil del acceso de él. Por otra desventaja que tenemos es para trabajar con este framework se debe ser un programador con experiencia en Java, que pues para poder utilizarlo una persona pues debe manejar muy bien el concepto de la programación en Java. También para los nuevos navegadores implica que probablemente ajustes en el código. Esto quiere decir que si sale una nueva versión de algún navegador, hay que hacerle algunas modificaciones al programa que se tiene. Ahora vamos a ver Spring. Spring Spring Framework, también conocido como Spring. Es un framework de software libre, es liviano. También existe una versión para .NET. Y la principal característica es brindar un factory de objetos basado en la inyección de dependencias, que ahorita ya lo vamos a ver. Por su diseño, el framework ofrece mucha libertad a los desarrolladores en Java y soluciones muy bien documentadas y fáciles de usar para las prácticas comunes en la industria. Esa es una de sus ventajas. Bueno, por otro lado, las características es simplicidad y
acoplamiento débil permite programar Java de forma más sencilla, buscando ser simple, y se basa en la inyección de dependencias para obtener un acoplamiento débil. Por tanto, la inyección de dependencias, esto consiste en que en lugar de que cada clase tenga una instancia de objetos que necesite, sea Spring el que inyecte esos objetos. Lo que quiere decir es que Spring, el que crea los objetos, y cuando la clase necesite usarlas, se le pasarán como cuando lo pasan un parámetro a un método. Bueno, también es un contenedor. Eso quiere decir que gestiona el ciclo de vida de los objetos y cómo se relacionan entre ellos. También es ligero, es muy rápido en tiempo del proceso y no es invasivo a la hora de la programación. Bueno, también también está enfocado a la programación orientada a aspectos. Eso quiere decir que soporta la programación orientada a aspectos, lo que permite facilitar una capa de servicio que son ideales para este tipo de programación, como en la auditoría o en gestión de transacciones. Ahora vamos a ver algunas ventajas. Una de sus ventajas es que proporciona la posibilidad de integrar el framework con otras herramientas, incluso hasta con otro framework, y esto pues hace que sea mucho más fácil para el desarrollador a la hora de utilizar ese framework, porque puede utilizar la parte que necesita de los demás, entonces puede integrarlos a ellos y así hacer de su aplicación hacerla mucho más fácil y mucho más rápido. Está diseñada con interfaz para que el desarrollador pueda utilizarlas, proveyendo así la reutilización de código y un estándar de paradigmas orientado a objetos. Esto quiere decir que cuando un programador necesita hacer algo similar, puede reutilizar el código que haya hecho antes, y esto pues puede ser escalable. Bueno, otra es que para intentar hacer el código menos largo y repetitivo, al momento de la lectura y escritura, proporciona una serie de clases e interfaces para simplificarlo. Entonces, pues este Spring busca hacer los códigos mucho más cortos y mucho más fácil a la hora de leerlos, porque pues para algunos desarrolladores resulta un poco complicado o se hace un poco lento a la hora de programar, de ejecutar algún programa, porque pues está muy largo el código, entonces se demora muchísimo más en compilarlo. Entonces este framework busca con interfaces simplificar eso, entonces para que sea mucho más fácil su escritura. Por otra de sus ventajas es que una clase o un controlador tenga única función. Esto quiere decir que pues cada módulo va a ser dependiendo pues su función específica, y por lo tanto pues va a ser de mejor calidad lo que se está haciendo, el programa que se esté desarrollando. Y por otra parte tenemos ya sus desventajas. Bueno, una de sus desventajas es que muchas veces es necesario escribir mucho código dentro de los JSP, y también que es necesario utilizar muchos archivos XML. Realmente este Spring nos encontraron muchas desventajas graves. Estas desventajas pues se pueden pasar, pero pues graves aún no. Y algunos de que se podrían considerar desventajas, pero por lo tanto como él tiene sus propios ejecutadores, eso hace que los errores pues sean mucho más mínimos a la hora de estar trabajando con él. Ok, ahora vamos a ver JSF, Java Server Face. Es un framework basado en el patrón modelo vista controlador para aplicaciones Java basadas en web, que simplifica el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Java. Pretende normalizar y estandarizar el desarrollo de aplicaciones web. Ese es pues, su objetivo principal. Ahora vamos a ver unas características. Bueno, las características. La conexión de los componentes gráficos con todos los datos de las aplicaciones mediante dominios bin gestionados. Conversión de datos y validación automática de las entradas del usuario. La navegación entre vistas.
A partir de la especificación 2.0, un modelo estándar de comunicación AYAS entre la vista y el servidor. Bueno, también dice que es de fácil integración con framework en la capa de negocio y persistencia, como en Spring, JPA, etc. Te permite programar más rápidamente, ahorra trabajo, da consistencia a tu código y permite separar presentación de negocio y mejorar la seguridad de tu aplicación. Bueno, otras características de este es que también utiliza un conjunto de APIs que son una integración de otros elementos que pueden ayudar a él en la depuración de su código. También es amigable, es independiente de protocolos y de dispositivos de los clientes. O sea, esto quiere decir que no importa el protocolo en que esté usando en el navegador, y pues se puede utilizar en cualquier tipo de dispositivo que el cliente tenga, ya sea en celular, laptop o PC de escritorio o tablet. Por otro lado, también es escalable, posibilita la utilización de navegadores actuales y pues como se dijo anteriormente, pues el manejo del modelo vista controlada. Ahora vamos a ver las ventajas. Pues una clara separación entre el comportamiento y la presentación. La separación de la lógica permite a cada miembro del equipo de desarrollo encargarse de su cometido y posteriormente lanzar las partes. Eso quiere decir pues que por la separación lógica cada desarrollador se puede encargar de su parte y luego ya simplemente se unen y ya queda perfecto. El código JSF con el que creamos las vistas, etiqueta JSP, es muy parecido al de HTML estándar, lo que pues hace mucho más fácil porque HTML es uno de los editores más utilizados para crear las páginas. Permite introducir JavaScript en la página para acelerar la respuesta de la interfaz en el cliente. Esto es en el navegador del usuario. Y también JSF resuelve la validación y conversión de mensajes de error en la internalización y 1.8n, que eso es uno de los estándares que él utiliza, que se debe utilizar en el desarrollo de páginas cuando se necesita hacer ciertas validaciones y tener los parámetros bien definidos. Ahora vamos a ver sus desventajas. Pues solo se encontraron 3. Una de ellas es que su naturaleza como estándar hace que la evolución de JSF no sea tan rápida como puede ser la de otros entornos. Esto quiere decir que a veces es un poco lenta la evolución de este framework. Es de complejo el manejo. No es tan fácil para los diseñadores de la UX porque los componentes listos para usar tienen sus propósitos, estilos de CSS que deben ser sobrescritos. Esto quiere decir que ellos manejan sus propios CSS y si se va a utilizar de otra manera, pues ya sería sobreescribir sobre ese código. Bueno, ahora vamos a hablar de Hibernate. Hibernate es un framework que agiliza la relación entre la aplicación y la base de datos. Vamos a ver sus características. Ok, una de ellas es que busca solucionar el problema de la diferencia entre los dos modelos de datos coexistentes en una aplicación, el uso de la memoria del computador, que es el orientado a objetos, y el uso de las bases de datos, que es el modelo relacional. Para lograr esto permite al desarrollador detallar cómo es su modelo de datos, qué relaciones existen y qué forma tiene. Está diseñado para ser flexible en cuanto al esquema de tablas utilizado, para poder adaptarse a su uso sobre una base de datos, ya que también tienen la funcionalidad de crear la base de datos a partir de la información disponible. Esto quiere decir que él mismo automáticamente, si nosotros lo deseamos, puede crear una base de datos con la información disponible que ya teníamos ahí. Por esto, una de las características que
puede ser importante es que ofrece un lenguaje de consulta de datos llamada HQL, esto pues Query Language, que es es un propio lenguaje de este framework de Hibernate, y al mismo tiempo que una API para construir y consultar programáticamente, conocidas como Criteria. También puede ser utilizado en aplicaciones Java independientes o en aplicaciones Java EE mediante el componente Hibernate Annotation que implementa el estándar JPA. Es parte de esta plataforma. Ahora vamos a ver las ventajas. Bueno, una de ellas es que nos permite desarrollar mucho más rápido debido pues a su estructura. Permite trabajar con la base de datos por medio de entidades en vez de queries. Nos ofrece un paradigma 100% orientado a objetos. Elimina errores en tiempo de la ejecución. Esto quiere decir que cuando el programa esté ejecutando, se esté realizando cualquiera de su depuración, pues este mismo va eliminando los posibles errores que tenga y pues nos puede dar una notificación de ella. Bueno, el otro es que mejora el mantenimiento del software. Es mucho más fácil hacerle mantenimiento a este software. Lo hace mucho más fácil. Ahora vamos a ver las desventajas. Una de ellas es que no ofrece toda la funcionalidad que ofrecería tirar consultas nativas. El performance es mucho más bajo en realizar las consultas de la JBSD, o sea que esto quiere decir que es la de la base de datos. Puede representar una curva de aprendizaje más grande. Eso quiere decir que necesitamos saber mucho más de ello, entonces pues eso resulta mucho más difícil para algunos desarrolladores. Necesitamos conocerlo bien. Ahora vamos a ver struts. Pues Extrude es una herramienta de soporte para el desarrollo de aplicaciones web del patrón MVC, que MVC pues es el modelo vista controlador, y esto está utilizado bajo la plataforma Java Enterprise Edition. Extrude nos permite también reducir el tiempo de desarrollo, su característica de software libre y su compatibilidad con todas las plataformas en las que Java Enterprise está disponible. Convierte una herramienta altamente disponible. Esto quiere decir que al ser de software libre y pues está disponible en varias versiones de Java, pues hace que sea más usado en el sentido pues de lo que ofrece. Ahora vamos a ver las características. Una de ellas es que es de fácil integración con Spring. Entonces pues Strut y Spring se pueden integrar fácilmente y eso pues facilita mucho más al desarrollador. El controlador ya está implementado en el Strut, aunque también se puede modificar o extender en casos de que sea necesario. También dice que la interfaz de la aplicación se construye haciendo uso de tags predefinidos, resultando así mucho más fácil. También la interfaz de la aplicación se construye haciendo usos de tags predefinidos, resultado así como mucho más fácil. Para ganar performance y mantenibilidad, evita el uso de los scriptlets. Permite al desarrollador se pueda centrar en una lógica de negocio, ya que provee la infraestructura básica para implementar el patrón MVC. También es desde un archivo XML desde donde se controla el flujo de la aplicación. También simplifica, el test es simplificado con las acciones en global, la lógica del negocio y con Java Beans es más sencillo hacer test unitarios, o sea, pruebas unitarias. Ahora vamos a ver sus ventajas. Pues otra de sus características es que también soporte de Ajax, perdón.
que nos permite hacer aplicaciones interactivas de forma más sencilla. Ahora sí vamos a ver las ventajas. Una de ellas es que implementa el patrón de arquitectura modelo vista controlador, cuyo propósito principal es separar el código de la capa de presentación del código de capa de negocio, facilitando la asignación de roles y especialización de funciones dentro del marco de un proyecto. Potencia la reutilización de código y soporta múltiples interfaces de usuario: HTML, SHTML, WML, Desktop, Application y entre otras. Ya que Extrude está basada en tecnologías estándares como Java Servlet, Java Beans, XML, hereda el ambiente de estos estándares y puede operar con cualquier tecnología basada en JSP o Servlet. Beneficio en términos de costo por licencia: Extrude es de open source, que quiere decir que es un software libre, lo que significa que pues nos da un gran beneficio a la hora de la utilización de este código, de este framework, ya que no debemos pagar por ello. También busca evitar la utilización de los % y pues algunos scriptless que pues hacen que el código sea mucho más largo y pues nos resulta mucho más lento a la hora de la compilación y para ganar pues mantenibilidad y rendimiento. Ahora vamos a ver las desventajas. Una de ellas es que se requiere por parte de los desarrolladores un conocimiento profundo y detallado de serverless y JSPS, lo que presenta una curva de aprendizaje que de requerirse no se recomienda en proyectos cortos. El tema de la implementación que hace Extrude del patrón de arquitectura MVC, modelo vista controlador, para muchos este código está escondido, lo que quita transparencia a las aplicaciones construidas con Extrude y lo hace más difícil de entender. Esto quiere decir que por debajo del código hay otro código que no es visible y por lo tanto puede generar ciertos errores a la hora de su ejecución. Sí, hace más difícil que el desarrollador lo entienda, entonces pues a esa hora resulta mucho más difícil utilizar este framework. Otra desventaja es que el exceso de código hace que sea un poco redundante y poco reutilizable. Esto quiere decir que este código es bastante amplio, bastante grande, entonces pues su redundancia y pues también hace que sea un poco reutilizable. Entonces pues no lo podríamos utilizar mucho en otros proyectos. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por hoy. Este proyecto fue presentado por Adriana Angulo, Paula Taborda. Pues nosotros le vamos a dar una pequeña opinión de cuál sería para nosotras el mejor framework que nos gustaría utilizar. Pues para nosotros es Spring, porque pues es un software, es de software liviano, está disponible en .NET, es de software libre y sus desventajas son muy mínimas y las que tiene no son graves. Además presta muchas más funcionalidades a la hora de desarrollar aplicaciones web con este framework. Por lo tanto, pues este framework, pues en conclusión, revisando los demás, pues este es uno de los que más se nos acomoda a la hora de hacer aplicaciones. Gracias.